Estamos en 120 minutos. Vamos a conversar con David Guzmán, el de Atillo 6, el loco de Atillo 6, que parte hoy hacia los Estados Unidos, su primera experiencia internacional. David, ¿qué tal? Buenos días, saludos en 120 minutos. Sí, muy buenos días, saludos a todos ahí. Muy feliz de esta oportunidad, aprovechar al máximo y sacarle el máximo provecho. Una experiencia que estaba esperando, ¿no? Por mucho rato en Saprissa, desde las ligas menores que estuvo usted ahí, una oportunidad de salto internacional. Sí, la verdad es una oportunidad que esperé muchísimo tiempo. Fue algo que me costó mucho. Obviamente tenía que trabajar, tenía que esforzarme al máximo y pienso que se me da un momento muy bonito, un momento donde ando muy buen nivel y tengo que aprovecharlo. Es una oportunidad donde me va a ayudar a crecer como futbolista y como persona también. 18 de febrero de 1990, David, ya cerca de cumplir 27 años. Sí, señor. ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Siempre en Atillo? Sí, claro, siempre acá. Bueno, es un barrio siempre que se me jenguea bastante, que siempre hay mucho fútbol, entonces de ahí siempre lo que recuerdo es compartir con mis amigos, el verlos, el mejenguear con ellos, siempre fue importante. Eso fue lo que me ayudó a aspirar a algo más, a ser un jugador de primera división y gracias a Dios lo logré. Desde chiquito, ¿qué? Unos 5, 6, 7 años tal vez. Sí, desde muy pequeño con mi padre, que a él le gustaba mucho el fútbol, entonces él me llevaba a jugar siempre y desde pequeñito me ponían ya con los grandes a que aprendiera un poco más y que llevara patadas ahí, como dicen. Pero David, ¿era de los que mejengueaba en calle, en la plaza? ¿Dónde jugaba? Bueno, yo vivo en Alameda, entonces era en Alameda donde se jugaba, entonces ahí era donde se jugaba. Ya después hubo un planché, ya ahí poco a poco se fue mejorando y ahí fue donde empezamos ya a crecer un poquito más. ¿Por qué el Loco Guzmán? ¿Por qué le pusieron el mote de loco? ¿Era muy pleitero, reclamaba por todo? No, era con José ya con el que tuve toda la liga menor con él, entonces de ahí es un decir de él, del argentino ahí, entonces él siempre me puso así y así quedaba. Él decía que entre más cansado, más corría, entonces de así fue que me puso loco. No era por el pleito o por ser malcriado, sino era por más bien estar corriendo de más. Ahora nos comentaba la figura de su padre, que incluso lo ponía a mejenguear con personas más grandes. David, ¿de cuánto? No sé, 15 años, ya hombres. Sí, él siempre, bueno, obviamente era porque también uno sí era el dueño de la bola, entonces para jugar tenía que prestar la bola y sean grandes o pequeños tenía que jugar, entonces de ahí fue donde tenía que jugar con gente muchísimo más grande, aprender. Al principio era el llorón, el miedoso, pero ya poco a poco se me iba quitando y mi padre siempre me enseñó lo del fútbol, entonces de ahí fue donde me aprendí a jugar ya con gente mayor. David, ahora en el Portland Timbers, pero ¿recuerda cuál fue su primer equipo y su primer entrenamiento? ¿Llegó nervioso? ¿Cómo fue? ¿Se acuerda? Sí, claro, porque desde pequeño estaba muy inquieto, entonces mi papá me quería llevar a los scouts o futbolista para quemar energía, entonces tenía un amigo él ahí en Atillo 3 donde ahí fue donde inicié las escuelitas de fútbol, digamos, y me llevó y con las ansias y los nervios y los miedos de quedarme solo y estar ahí jugando, pero ya conforme conocía a los compañeros y todo, me gustó y aspiré a ver grandes futbolistas, entonces quería ser como ellos y logré muchas etapas importantes. Y después pasa a las selecciones menores, David, donde inclusive toca la gloria con la selección que fue al Mundial de Egipto, pero previo a eso estuvo prácticamente en todo el proceso de ligas menores en cuanto a selección se refiere. Sí, después de ahí pasé a Saprissa. Ahí Saprissa fue donde me vieron en la selección, estuve en la sub-15, después sub-17 con el Puro, de ahí ya pasamos a sub-20 con Ronald, entonces fue un proceso muy importante, fue muy bonito compartir el Mundial Sub-17, el Mundial Sub-20, todo lo que logramos, entonces son cosas que a uno le quedan y son anécdotas que uno se puede contar, porque las vivió y fue cosas importantes. Obviamente sería lindísimo un Mundial mayor, es lo que quiero y para eso voy a trabajar. ¿Quién lo lleva a Saprissa, David, en su momento?
Bueno, con la escuelita de fútbol donde yo estaba nos tocó jugar contra Saprissa y nos metieron como 15-2 y esos 2 goles los metí yo, entonces de ahí me vio don Jorge León, Carlos Santana, Enrique Rivers y me mandaron a una prueba y ahí la logré pasar. Una prueba en el Ricardo Saprissa. Ajá, en el Ricardo Saprissa, sí. Recién estaban poniendo la cancha sintética, entonces ahí ya se podía entrenar y la ilusión y el miedo de estar entrenando en ese estadio era importante, entonces a la vez tenía que motivarme y demostrar. Sí, motivarse y llegar inspirado ahí. ¿Con quiénes se encontró? ¿Se acuerda de esa generación? ¿Quiénes estaban ahí? Y bueno, era muy importante porque había muchos jugadores ya que tenían su tiempo de estar en Mosquitos y entonces ya se conocían. Al que más conocía era al Tanque Castro, que ya lo había visto más, entonces con él fue el que más compartí, digamos, porque él es de la abuelita, yo de Atillo, estábamos cerca y ahí era convivir. Bueno, estamos teniendo problemas con la comunicación con David Guzmán. David. Bueno, vamos a ver. Ahí está David. ¿Aló? Ahí, ya regresamos, David. Estaba contando Okay. lo de amistad con el Tanque Castro. Sí, porque él vivía en la abuelita, entonces yo vivía en Atillo, éramos como más cercanos, de ahí nos conocíamos más, y ya después fue cuando llegaron las pruebas de los demás jugadores, que ahí fue cuando los conocí más. Bueno, llegó luego al Saprissa, el primer equipo. Dice Memo que usted tenía licencia en la primera edición para golpear y era el jugador más protegido de los árbitros. ¿Qué dice de este tema, David Guzmán? Bueno, es que lo que pasa es el posicionamiento que uno tiene que afrontar en el terreno de juego. Obviamente hay momentos de momentos, hay jugadores de jugadores y circunstancias que se presentan en el partido. Pienso que el fútbol que yo tenía que practicar era un fútbol donde tenía que marcar fuerte, donde tenía que recuperar la pelota, a la vez tenía que tocar, entonces era el jugador más sacrificado porque de ahí era donde yo tenía que cortar muchas jugadas, entonces se veía el juego brusco, se veía la mala intención, pero aún así no era porque es un tipo de fútbol que se tiene que emplear tanto a defender a los delanteros como estar bien parados con la parte defensiva. David, ahora que repasábamos un poco su infancia y también en Atillo 6, ¿fue complicada su vida en cierto momento en cuanto a la economía en su casa, el sacrificio de sus padres también? Bueno, sí fue complicada porque obviamente uno viene de un barrio bastante complicado, un barrio donde hay muchas cosas, se viven muchos problemas, uno va creciendo en un barrio donde es difícil, pero igual lo que uno quiere y lo que uno aspira siempre lo puede lograr. Obviamente con mis padres empecé a andar en bus, a conocer San José, poco a poco se pudo comprar un carrito para yo poder trasladarme y de ahí ha ido uno creciendo. Y humildemente uno tiene que luchar las cosas. Tenía muchos espejos que tenía que ver, que me convenía y que no me convenía y tenía que aprovecharlo. Llegué a una gran familia que es la de mi novia también, que tenía buenos ejemplos, buenas cosas que seguir y seguí esos pasos igual a los de mi familia y gracias a Dios no me pude involucrar en nada malo. Sí, y me imagino sí, con muchas experiencias y un entorno complicado alrededor. ¿Tuvo alguna experiencia por ahí que lo haya marcado? No sé, ¿lo asaltaron en algún momento? ¿Tuvo contacto con ese tema de las drogas que también se presenta? No sé. Sí, bueno, el primer viaje que tuve fue a Estados Unidos y lo que hice fue comprarme unos tacos y yo estaba ilusionadísimo. En ese momento estaba el antiguo Estadio Nacional y entrenábamos en el anexo, entonces yo quería ir a cenar esos tacos ese día y estaba esperando a un compañero para irnos en taxi cuando llegó un mae y me asaltó ahí y perdí los tacos, entonces de ahí ha sido la única vez que me han asaltado y fue una experiencia, o sea, bastante difícil porque en ese momento tenía 14 años, 15 años tenía y fue un susto, pero no pasó a más. Obviamente ya uno ya conoce a las personas en el barrio, ya lo van conociendo a uno también, lo respetan y nada más es de tener mucho cuidado.
David, cuando la afición del Saprissa se metía mucho con usted, cada partido lo silbaba, le gritaban cosas también, más que todo en el Ricardo Saprissa. ¿Qué recuerda de esa época? Bueno, una época que me ayudó muchísimo porque uno como futbolista también necesita esas cosas, porque a veces uno cree que llegó a un estado de confort, que ya lo logró todo, o que ya está muy relajado, que ya está en primera división, está jugando en Saprissa, entonces cree que ya tiene todo, y no, o sea, la afición me ayudó muchísimo en el sentido en que ellos al silbarme, yo mentalmente me preparé bien, me esforcé al máximo, logré los títulos que quise y la titularidad en el equipo, muchas cosas logré buenas, entonces pienso que es importante, es bueno el que a veces la gente le exija a uno, pero también en algún momento lo dije, de que la afición no lo viera tan aficionado, sino que ellos vieran lo que uno realmente tenía que hacer dentro de la cancha, lo que tenía que cumplir, los roles. Anteriormente dije de que un jugador como Marvin Angulo tira un caño, un sombrerito o algo y es aplaudido, tal vez mi labor no era esa, era otra, entonces son circunstancias que la afición a veces tiene que verlo desde ese punto de vista. Pienso que al final lo entendían y veían mi labor como lo tenía que hacer. ¿Se sintió en esa zona de confort entonces en su momento, David? Pues no confort, sino es que uno está muy joven, entonces uno creo que yo llegué el primer año, quedé novato, el segundo año quedé campeón, entonces gané cosas muy muy cercanas al inicio de mi carrera, entonces no llega uno a la parte de confort, sino como que uno cree que ya logró todo, y no, uno también tiene que recibir sus golpes para crecer, porque así es como se aprende, y creo que esa silbatina y todas esas cosas que se me dio fue importante para mi carrera. Otro golpe fue la semifinal con la Liga, que usted pasaba por un gran momento y que se dio todo el problema allá entre Ríos, David. Perdón, no te escuché. Otro golpe fue duro, el de la semifinal con Alajuelense, que usted tuvo aquel problema en Tres Ríos. Bueno, son circunstancias que pasan en la vida. Obviamente no se puede hablar, no se puede tocar el tema, pero en algún momento el tema se llegará a dar cuenta, se llegará a saber cómo pasaron las cosas, y lo más que puedo decir es que gracias a Dios ya pude salir de eso. Obviamente fue un momento difícil porque sé que soy una persona de bien, ya los que me conocen fuera de la cancha saben cómo soy, entonces no hice ningún mal y lo que tuve que hacer fue una experiencia para mi vida y para crecer. ¿Ese proceso legal sigue, David? Y ahora con su salida al país, no sé. No, para nada. Ya el proceso ya terminó, ya todo se llegó a un final, y entonces vivir la vida, aprovecharla, y fue un paso que lo tengo que tener muy en mente, y es una experiencia más. Ahora el salto a Estados Unidos, ¿cómo planea su paso por Estados Unidos MLS? ¿Por cuánto tiempo estará David Guzmán? ¿Será un jugador de paso o piensa quedarse tiempo importante en la MLS? Bueno, siempre he estado en un equipo grande como es el Saprissa, entonces siempre me han enseñado a aspirar a más, a ser ganador, entonces iría por 2 años por contrato, pero mi mente no está en quedarme ahí, sino en seguir creciendo, en seguir haciendo las cosas bien. Sigue la eliminatoria, sigue el mundial, quiero estar ahí, entonces como futbolista admiro muchas personas, a muchos compañeros que he tenido, y quiero llegar a ser igual o mejor que ellos. ¿Qué fue lo que sucedió en esta UNCAF, David? Ustedes a lo interno del equipo, ¿qué tanto hablaron? Porque la participación fue la peor históricamente de Costa Rica, y precedidos de una selección que pareciera es la que mejor da de qué hablar, y ustedes llegan y les toca esta parte complicada. ¿Qué hablaron después de la derrota con Panamá y qué se dijo a lo interno? Bueno, obviamente fue difícil porque queríamos ganarla, queríamos hacer un excelente torneo. Obviamente había jugadores nuevos, jugadores que el profesor quería ver también. Nosotros ya tal vez teníamos algunas convocatorias más, no podemos excusarnos jamás porque somos un grupo, todos queríamos un título, todos queríamos hacer las cosas bien. Se nos fue complicando, obviamente sin poner excusas, pues veníamos de vacaciones, algunos tenían mucho tiempo de no jugar, el profesor pudo tenerlos a todos si acaso 15 días, entonces son muchas cosas que se juntan, son ideas. El torneo se quería ganar, pero igual es para que el profesor vea y analice para ver qué puede utilizar en la eliminatoria. Somos conscientes de lo que hicimos, de lo que nos hizo falta.
lo que tenemos que mejorar, y si queremos seguir en la selección tenemos que trabajar al alto nivel, y estos partidos son los que tenemos que aprovecharlos al máximo. A la gente lo que le queda es que la selección sin los legionarios está en ese nivel de cuarto lugar de UNCAF. ¿Usted cree eso? Sí, es que obviamente acaba de pasar, entonces todo se va a ver así, pero igual nosotros tenemos que prepararnos, porque en algún momento va a llegar la eliminatoria, y si va a hacer falta algún jugador del primer equipo, entonces nosotros tenemos que estar atentos y esperar la oportunidad. Como te digo, o sea, teníamos que aprovecharla, teníamos que hacer las cosas bien, teníamos que hacer un buen trabajo para que el profesor nos viera, ya el profesor sacará sus conclusiones. Se hizo lo que se hizo, y del todo hubieron cosas muchísimo buenas, porque nosotros nos preparamos 15 días con jugadores que ya había sido su primera convocatoria, entonces fueron cosas que también se hicieron bien. Bien, David, muchísimas gracias por estos minutos. Y se va en las próximas horas. David, ¿cómo está eso? Sí, a la 1:45 saldría para Estados Unidos, si Dios quiere. Bueno, mucha suerte. ¿Se va solo, David? Sí, si Dios quiere, porque voy a pretemporada, ya hasta el 6 de febrero llegará mi hijo y mi esposa a Portland, si Dios quiere. Mucha suerte y esperamos que le vaya bien. Un legionario más. Muchísimas gracias ahí por los minutos que me dan. Entonces, a la afición, pues que sigan creyendo en este grupo, que las cosas las van a hacer bien. Queremos el mundial, aspiramos a eso y vamos a seguir trabajando. Gracias por los minutos. David, ahí está David, ¿no? ¿Ya se fue? Sí, señor. ¿Le hace falta David Guzmán al Saprissa con lo que ha visto en el campeonato? No puedo hablar, porque obviamente tengo mis ex compañeros y están haciendo las cosas bien. Confío en ellos, está empezando el torneo y sé que van a sacar eso adelante. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Gracias. David Guzmán, exjugador del Saprissa, nuevo legionario del fútbol nacional.